Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta transmisión, deseando que el Señor venga a morar en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. En este estudio de la palabra de Dios, hermanos, porque es necesario que nosotros entendamos, aprendamos y sepamos, hermanos, definir sobre los puntos de los que se trató la semana pasada. Hablamos la semana pasada, hermanos, acerca de lo que es la dispensación. ¿Por qué es la dispensación? Bueno, porque decíamos que Dios tiene sus tiempos. Y entonces cuando nosotros hablamos del reino de los cielos y hablamos del reino de Dios, lo juntamos, creemos que es el mismo tiempo. Y no, hermanos. Vimos en la semana pasada que la dispensación llevó sus tiempos. La dispensación de Adán, la dispensación de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la dispensación con Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando el pueblo, la dispensación, cuando el pueblo recibe por heredad la tierra de Canaán, y allí se establecen las 12 tribus, aunque mitad de una y mitad de otra, sí, se quedaron de este lado del Jordán. Bueno, también cuando Cristo Jesús fue otra dispensación. Y así, hermanos, el reino de los cielos es una dispensación, y cuando venga el reino de Dios será otra dispensación. Y cuando venga el reino eternal, ¿sí?, donde se hará juicio a todas las naciones y donde los justos heredarán la tierra prometida, o sea, la nueva Jerusalén. Hermanos, entonces ahí se terminan las dispensaciones. Esa será la séptima dispensación. Bien, ahora vamos a estudiar acerca de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Aunque debería yo de haber dicho primero reino de los cielos y reino de Dios, porque ahorita estamos en el reino de los cielos. Bien, hermanos, antes de comenzar, quiero invitarles a ustedes a que hagamos una oración. Una oración en favor de nuestros hermanos enfermos, de aquellos también que necesitan ayuda, pues para su salud y para acercarse al Señor y tener fe en Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido llegar casi al fin de otra semana más. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos estés en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, entender cuál es eterno el reino de los cielos y el reino de Dios. Porque lo confundimos, lo entendemos como que es el mismo, pero no es el mismo. Son diferentes reinos y cada uno tiene su importancia. Padre eterno, bendice en esta tarde, te pido por la salud de mi hermano José Cruz, que se encuentra enfermo, Señor. También te pido que tú bendigas, Señor, a la familia de la hermana Vicenta. Bendice a su familia, bendice a su esposo, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, Señor. Mira, Padre eterno, la necesidad que tienen de ti, de que tú les escuches, Padre eterno. Ellos están escuchando el Evangelio, Señor, pero claman a ti, Señor, aún desconociendo tu poder y autoridad, pero sabemos que tú te vas a manifestar en ellos, Padre eterno. Te pido, pues, entonces, por mis hermanos y también por mis hermanos que están siguiendo esas transmisiones, que tú también les bendigas, que les cuides, que les fortalezcas. Señor, te pido por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por los niños, por los que están en cárceles, por los que no tienen, Señor, que comer, Señor, porque no tienen también un techo. Por ellos también te pido, Señor. Y a nosotros, Señor, llenos del poder de tu Espíritu Santo para comprender tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar qué es el reino de los cielos. Y, hermanos, a mí me gustaría que ustedes también me pudieran mandar algunos mensajes para ver si comprendieron bien lo que estamos estudiando o hay alguna duda.
porque yo no quiero, hermanos, que ustedes vayan a llevar dudas cuando ustedes estén en el conocimiento de la palabra, porque cuando ustedes hablen del Evangelio, ustedes tendrán también que dar testimonio de lo que en la Biblia está escrito. Bueno, vamos a ver ahora en esta tarde cuál es el reino de los cielos y cuál es el reino de Dios. Basados entonces en las dispensaciones, que fueron tiempos definidos, tiempos diferentes, en los cuales Dios estuvo actuando, hermanos, hasta donde Dios, hermanos, se desentiende de Israel primeramente por su maldad, que fue llevado cautivo por los asirios. Y después Judá también, que pues viendo cómo se portaba, cómo se conducía el pueblo de Israel, no buscó hacer la voluntad de Dios, sino que también se entregaron, hermanos, a la idolatría, y entonces ellos también tuvieron que pagar sus culpas durante 70 años y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a empezar entonces, hermanos. Reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Vamos a ver, hermanos, que en el reino de los cielos, Juan el Bautista anunció el reino de los cielos, predicando el evangelio de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Vamos a ver qué nos dice el evangelio de Marcos en su capítulo 1 y verso 4. Dice así, entonces aquí, hermanos, vemos el inicio de Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento. Dice el verso 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí estamos, hermanos, vemos aquí que Juan el Bautista empieza anunciando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, los cuales este bautismo también llevaba una secuencia. Bueno, entonces vemos aquí que Juan el Bautista empieza predicando el bautismo de arrepentimiento. Para que una persona inicie en el reino de los cielos su andar, hermanos, es necesario primero, como ya se nos ha predicado a nosotros, que ya nos hemos bautizado, hermanos, vemos aquí que lo primero que hay que hacer, hermanos, es oír la palabra. Dice Romanos 10:17. Vamos a verlo, hermanos, porque ya se me están olvidando las citas. Vamos a ver Romanos 10:17. Correcto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí inicia, hermanos, con la predicación del Evangelio. Lo vimos aquí en Marcos, que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, para que nosotros iniciemos un proceso de arrepentimiento, es necesario primero oír la palabra. Una vez que ya hemos oído la palabra, esa misma palabra, hermanos, nos va redarguyendo. Nos dice que hemos estado actuando mal, nos dice que es necesario que nosotros cambiemos de vida y nos invita también a que nosotros aceptemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí vemos que primeramente fue Romanos 10:17. Bien, y después, hermanos, de que hemos oído la palabra, ahora sí viene el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento viene porque la palabra de Dios, hermanos, nos ha redargüido. Y entonces viene un arrepentimiento, como dice en Mateo capítulo 3, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Mateo 3:2.
vamos a ver que estamos hablando el reino de los cielos. 3:2, dice así. Vamos a empezar del 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto en el desierto de Judea. O sea, venía hablando la palabra. La gente lo escuchaba, pero no todos lo comprendían ni todos los aceptaban. Pero aquellos a los cuales Dios, con su infinita misericordia, da la oportunidad de que puedan ser salvos, entonces ellos oyen y son redargüidos por su conciencia. Verso 2, y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, ya oímos la palabra, ya nos redarguyó nuestro espíritu, o sea, nuestra conciencia, y ahora dice, arrepentíos. Sí, ahora el siguiente paso es que nosotros nos arrepintamos de la vida que hemos llevado alejados de Dios. Entonces dice que predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces primeramente oímos. Ahora nuestra conciencia nos redarguye y ahora nos pide que nos arrepintamos, que demos media vuelta de ese camino que lleva a perdición. Ahora busquemos el camino de salvación. ¿Y cómo va a ser ese camino de salvación? Pues vamos a ver, hermanos, que dice la Escritura también en Mateo 3:6, que Juan bautizaba, dice así, verso 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No se los confesaba al hombre, se los confesaba a Dios. Por eso, cuando el hombre perdona pecados, hermanos, no tiene la facultad de perdonar pecados. El hombre no tiene facultad de perdonar pecados. Y hay organizaciones que ellos sí con tanta facilidad dicen, te perdono tus pecados. ¿Sí? Y a veces usan el nombre de Dios y dicen, en el nombre de Dios te perdono tus pecados. Pero están muy errados, hermanos. Ellos no son ellos, ¿cómo se dice? Instrumentos que aboguen por la persona. La persona que siente esa necesidad de Dios en su existencia, le confiesa a Dios sus pecados y le dice lo que ha hecho. Y solamente Dios, por medio de este símbolo que es, dice, y eran bautizados por medio del bautismo, hermanos, porque allí interviene nuestro Señor Jesucristo. Porque allí Jesucristo, hermanos, cuando estuvo en la tierra, derramó su sangre para perdón de los pecados. Ahora nosotros como ministros, como los que predicamos o bautizamos, lo primeramente que hacemos es que enseñar la doctrina de Dios a las personas. Si ellos al oír la palabra, hermanos, su conciencia les redarguye y se arrepienten, entonces el siguiente proceso es bautizarse en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Muy bien. Vamos a ver aquí Mateo 3:6, dice, ya lo vimos, ¿verdad? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy bien. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 3, verso 3. 3:3, por favor. Dice así, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Juan el Bautista les hace una llamada. Primeramente anuncia el Evangelio.
Y entonces, ya que anuncia el Evangelio, la gente lo oye y su conciencia los arguye, y entonces ellos se arrepienten. Bajan a las aguas del bautismo con una confesión de pecados a Dios y son perdonados sus pecados. ¿Sí? Y ese es el proceso por el cual debemos de pasar todo. No nomás es decir, te perdono tus pecados y ya no. Ningún hombre tiene facultad de perdonar los pecados. Vemos aquí, hermanos, que el reino de los cielos, llamado también el reino de gracia. ¿Por qué reino de gracia? Bueno, vamos a ir desglosando poco a poco, hermanos, la palabra de Dios para que podamos entender, hermanos, por qué es el reino de gracia. Dice así, capítulo 3 de Romanos, versos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios, versos 23, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿No le parece que está muy claro? Bueno, aquí vemos entonces que este reino de los cielos es un reino de gracia y también es un reino de justificación. Ahora, cuando el hombre escucha la palabra, se arrepiente, confiesa sus pecados a Dios, se bautiza, entonces, hermanos, hay un perdón que dice la Escritura así, que ahora somos justificados. Por eso también el reino de los cielos se llama el reino de la justificación. El reino de los cielos tiene varios nombres, hermanos. El reino de los cielos, el reino de la gracia, ¿sí? Porque vemos que en Juan 3:16 Dios nos dio un regalo en Cristo Jesús, perdón de pecados. Y si permanecemos en el Señor, hermanos, la vida eterna. Vamos a meditar este pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, el amor de Dios se ha manifestado para toda la humanidad, desde que Jesucristo vino para ser el Cordero perfecto y ser inmolado para que por su sangre nosotros podamos tener perdón de pecados. Hermanos, este es entonces el reino de gracia, el reino de la justificación, el reino de los cielos. Tiene otros nombres, pero ahorita los vamos a ir viendo. Bien, entonces aquí vemos, hermanos, que este reino de gracia, hermanos, es el regalo que Dios nos dio, hermanos, de poder tener vida, pero mediante la redención en Cristo Jesús. Juan 3:16 y Romanos 5:8, vamos a ver qué nos dice también Romanos 5:8, dice así la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí vemos el amor de Dios. Primeramente, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, en todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y ahora ya somos justificados después de ser bautizados, haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, entonces, y en nuestra vida, entonces ya somos justificados. Entonces es el reino también de la justificación. Una vez que la persona ha cumplido los 4 requisitos antes mencionados, ahora el creyente, ahora ya es creyente, hermanos, ya no es humanidad, ya no es creación de Dios, sino ahora es un creyente. Necesita hacer la voluntad del Padre, como lo manifiesta Jesucristo en Mateo 7:21. ¿Qué cosa es hacer la voluntad del Padre? Vamos a ver Mateo 7:21.
vamos a ver cómo es el proceso después de haber creído y ser ahora un creyente, un hijo de Dios, porque dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mateo 7:21 dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos entonces, hermanos, un requisito indispensable. No nomás es decir, bueno, yo ya soy hijo de Dios, yo ya estoy salvo. No, hermanos, hay muchas corrientes religiosas que así lo manifiestan y tienen multitud, hermanos, de creyentes, bueno, creyentes entre comillas, pero realmente su fe es nula. ¿Por qué? Porque no siguieron los requisitos que ya vimos anteriormente. Oír la palabra de Dios, arrepentirse, confesar los pecados, bautizarse para perdón de pecados. Simplemente ellos dicen, tú no te preocupes, cree solamente en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Pero aquí vemos en Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos, hermanos, que es necesario entender cuál es la voluntad del Señor. Mire, vamos a ver, hermanos, lo que dice en la palabra de Dios, Mateo 5:20, por favor. Mateo 5:20 dice así. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos, hermanos, estamos hablando del reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, vimos que es necesario oír la palabra. Se los recalco, hermanos, para que no lo olvidemos. Oír la palabra. Después de que oyes la palabra, te arrepientes. Después que te arrepientes, confiesas tus pecados a Dios. Después que confesaste tus pecados, te bautizas para perdón de pecados, para presentarte justificado delante de Dios, como ya lo vimos en Romanos. Y ahora sí dice así que hay requisitos que debemos trabajar, vivir, tener constantemente en nuestra vida, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces vimos aquí que dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí vamos por buen camino. Entonces el primer reino, que fue el de la justificación, es el reino de los cielos. Porque hay muchos hermanos y en muchas organizaciones, hermanos que lamentablemente confunden el reino de los cielos y el reino de Dios. Ahorita estamos hablando del reino de los cielos. Entonces dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de la justificación, el reino de la redención, el reino de gracia. Y por eso, hermanos, por la sangre de Cristo Jesús, hermanos, somos aceptados delante de Dios, porque Cristo borró nuestros pecados. Bien, entonces dice así, hacer la justicia, ¿verdad? Dice que si nosotros debemos, hermanos, hacer la justicia, que no la justicia que hacían los escribas y fariseos, no, la justicia de Dios. Dice también en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es, hermanos, las obras. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces ya vimos que ya hay justicia. Vimos que entonces dice que
Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas. Ahora también vimos, hermanos, que dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces está hablando de un aspecto importante, la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. No poco, sino lo justo, lo que le corresponde. Eso es justicia y eso es lo que le agrada a Dios. Bien, vamos a ver entonces misericordia. Vamos a ver misericordia, Mateo 9:13. 9:13, dice así la palabra de Dios. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir la misericordia? Ponerse en el lugar del otro, de aquel que está sufriendo, de aquel que tiene necesidad, de aquel que necesita, que extiende su mano para que se le socorra, para poder tener alimento para su sustento. Esa es la segunda. Entonces, hablamos de la justicia, ahora estamos hablando de la misericordia, y vamos a hablar también de lo que es la fe y el tener compasión, a ser sensibles a las necesidades ajenas, que es lo que estamos viendo. Y también, hermanos, vemos que es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos, dice en Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 3? Hermanos, vamos, por favor, pongan su atención. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3 de Juan. Ahora vamos a ver versos 22 al 24. 22 al 24. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, vean ustedes que por la misericordia de Dios, hermanos, podemos estar en este reino de los cielos. Y este es el reino que estamos viviendo, el reino de la misericordia de Dios. Dice en Mateo 23. Traigo algunos otros textos en la mente, hermanos, para que veamos cuáles son esos requisitos también que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Ya vimos que es la justicia y la misericordia. Y Jesucristo también se los reclama a los fariseos y a los escribas. Mateo 23, dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces ya vimos, hermanos. Entonces hacer la voluntad de Dios es justicia, misericordia y la fe. ¿Por qué la fe? Porque no podemos nomás decir que creemos en el Señor Jesús, que creemos en Dios, si no hay justicia, si no hay misericordia en nosotros. Y peor tantito, si no hay fe. Porque aquí Jesucristo está manifestando tres aspectos. Uno que es la justicia, otro la misericordia y otro la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad, hermanos, de ir por buen camino en el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos, hermanos, entender si estamos haciendo la voluntad de Dios cuando nosotros hagamos justicia a una persona?
Cuando nosotros tengamos misericordia de un necesitado. Y cuando nosotros, hermanos, pidamos por fe por algún enfermo, que Dios responda a esa oración, no es porque yo esté muy bien con Dios, porque todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, pero Jesucristo está ahora a la diestra del Padre. Entonces Jesucristo aboga por esa persona, pero es que nosotros le dijimos en el nombre de Jesucristo, el Señor, escúchanos en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es ahora nuestro abogado, que está a la diestra de paz del Padre. Es ahorita, porque después de que termine el reino de los cielos, Jesucristo tomará posesión del reino de Dios. Porque no vendrá como vino en el reino de los cielos. Ya no será el que viene a ser el Cordero perfecto y morir por la humanidad. Ahora viene como rey. Viene a gobernar. Y todos aquellos que fueron redimidos por su sangre y aceptaron a Jesucristo como su Salvador, dice que reinarán con él 1000 años. Entonces, hermanos, vamos a ver la importancia que tiene hacer la voluntad de Dios. Bien. En el reino de los cielos, hermanos, Jesucristo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, capítulo 5, verso 3, dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué los pobres? Porque son, hermanos, los que tienen mayor necesidad. Porque son ellos los que buscan la justicia, la misericordia, que se les haga justicia, que se les haga misericordia. Entonces nosotros ahora tenemos, hermanos, la necesidad de ayudar, de ser justos, de hacer justicia, no a nuestro favor, sino lo que es justo delante de Dios. Esto es la vida que nosotros estamos llevando. El apóstol Santiago dice en su capítulo 2, verso 5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Claro. ¿Por qué ricos en fe? Porque dice Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tan importante es la fe, verdad? ¿Sí? Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Y si tenemos fe, hermanos, todo lo que Dios nos dice, lo hacemos y lo hacemos de buena voluntad. Y nosotros estamos bien delante de Dios. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que hacer la voluntad de Dios, hermanos, tiene un sacrificio. Y dice Mateo 24:13 de la siguiente manera. 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es no nada más que yo un día ayudé, había un problema con un hombre y lo estaban acusando de algo que no había hecho, y entonces yo vi cómo estuvieron los hechos y digo, no, es que no fue así, esto fue así y el Señor no es culpable. Entonces allí se está manifestando nuestra justicia. ¿Por qué? Porque conocemos de Dios, hermanos, porque sabemos que Dios es el que nos ha hecho ser justos, tener misericordia. Eso es lo que Dios, Jesucristo pide de nosotros como creyentes. Entonces ya entendimos lo que es el reino de los cielos. Entonces, vean ustedes, ese es el reino de los cielos. ¿Sí? La justicia, la misericordia y la fe. Viene ahora el reino de los cielos. Fíjese qué tan importante es el reino de los cielos para que no nos confundamos. Yo les he dicho a varios hermanos, es que no es lo mismo, es que repiten, no, es que en el reino de los cielos, cuando Cristo estuvo en la tierra, pero también en el reino de Dios, porque Cristo murió por nosotros y entonces nos ha llevado al reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios tiene su tiempo.
Jesucristo vino para que nosotros fuésemos liberados del pecado, para presentarnos justificados, limpios delante de Dios. Pero tenemos que trabajar con la fe. Tenemos que trabajar, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, justicia, misericordia y fe. Para que después, hermanos, cuando nosotros estemos en el reino de Dios, en el reino de Dios, cuando Cristo venga, dice, pues nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con él 1000 años. No quiero que quede esto a la deriva. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 20, verso 6. Fíjese, si nosotros vivimos cuando Cristo venga, Pablo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que nosotros seremos transformados. Pero los muertos en Cristo van a resucitar primero, porque ellos murieron en Cristo. Y dice así el verso 6 del capítulo 20, vea usted lo que es el reino de Dios y quién va a estar en el reino de Dios. Bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces dice que esta es una primera resurrección y serán bienaventurados todos los que resuciten. Pero entonces esos que resucitan, hermanos, tienen asegurado el reino eternal. El reino eternal, porque aquí lo está diciendo. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, si ya fueron, se levantaron en la resurrección, ellos tienen un pase, vamos a decirlo, automático para el reino eternal. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que este reino de los cielos, ahorita Jesucristo no está reinando. Aunque muchos dicen, y a veces lo entendemos, que reina Cristo en nuestro corazón. Porque nosotros conocemos de la palabra de Dios y entonces hacemos la voluntad del Padre. Pero cuando Cristo venga físicamente, entonces allí se presenta el reino de Dios. Porque entonces será tanto el reino de Dios como el reino de la resurrección o el reino milenial. Entonces, hermanos, vean ustedes que son diferentes. Pero a veces, hermanos, pues yo creo que, hermanos, cuando nosotros no estamos bien delante de Dios, Dios no nos permite que nosotros podamos ver, discernir entre una cosa y otra, porque no hay verdad en nosotros. El Espíritu de Dios no nos está dando esa sabiduría o conocimientos de la palabra de Dios. Por eso es que muchos hermanos, divagan entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, es ahorita, porque es el tiempo de que nosotros, hermanos, podamos ser salvos por gracia, para ser justificados delante de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Pero entonces el reino de Dios, hermanos, será un reino en el cual Jesucristo sea el Rey por 1000 años. Y entonces después dice la Escritura en Apocalipsis, dará toda potestad al Padre Celestial. Y allí será el juicio final, donde todos se presentarán delante de Dios, y unos para vida eterna y otros para condenación eterna también. Entonces, hermanos, veamos ahorita que todavía tenemos este tiempo de gracia, porque todavía podemos ser salvos. Todavía podemos, hermanos, recomponer nuestro camino y cuando Cristo venga, ser llamados para estar en su reino milenial. La pregunta podría ser, ¿por qué se llama reino de Dios si es Jesucristo quien viene a reinar?
Buena pregunta, ¿no le parece? ¿Por qué se llama reino de Dios si es Cristo Jesús el que viene a reinar? La respuesta es porque Jesús es la esencia del Padre. Mateo 16:27. Vamos a ver la palabra de Dios. Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice así la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Jesucristo está reinando ahorita en la tierra? No. Si acaso aceptamos el concepto que tienen los creyentes, es decir, que Cristo mora y reina en mi corazón. Sí, porque hemos aceptado su palabra, porque aceptamos el bautismo de Jesucristo, porque queremos seguir sus pasos. Por eso es que reina Cristo en nuestra vida, en nuestro ser. Pero de eso a que esté en un reino, pues no, porque aquí dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. O sea, como es la esencia de Dios, entonces Él viene con esa misma esencia del Padre, eterno. Es eterno. Y vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien. ¿Quién es la gloria del Padre? Porque aquí está diciendo porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Vamos a ver quién es la gloria del Padre. Vamos a ver Juan 1:14, para que veamos, hermanos, y no nos confundamos. Por favor, les voy a pedir que tengan mucho cuidado en esto, para no confundirse ustedes, ¿sí? Y entonces, dice así el verso 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí vemos que la gloria del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Vimos su gloria como del unigénito, Hijo del Padre. Después de su resurrección, Jesucristo se presentó a sus discípulos. Tomás estaba entre ellos. Vamos a ver qué nos dice Juan 20. Cuando Jesucristo, hermanos, ya muere en el Calvario, y después de 3 días y 3 noches se levanta el Señor, pero ya no tiene el mismo cuerpo mortal con el cual se presentó para ser el Cordero perfecto, sino ahora ya tiene la esencia del Padre. Capítulo 20 de Juan, versos 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Él dijo que si no metía su mano en donde estaban los clavos que crucificaron a Jesús, no iba a creer. Y Jesús, hermanos, le dice: ven, mira, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ya había resucitado, hermanos, ya tenía nuevamente la esencia del Padre.
Por eso Tomás dice, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque también Jesucristo es Dios. Y como Dios va a venir a reinar por 1000 años en el reino de Dios. Que ahorita no es, hermanos. Ahorita todavía estamos en el reino de gracia, en el reino de los cielos, en el reino de la justificación. Que quede bien claro esto, hermanos, para que cuando ustedes oigan que un hermano confunde lo que ahorita está sucediendo en este reino de los cielos, con lo que sucederá cuando Cristo venga por 1000 años, hermanos. Cuando Cristo venga ya no va a haber guerras. Sí va a haber muertes, porque la gente todavía va a morir. Aquella gente que no ha aceptado a Jesucristo, aquella gente que va a nacer 1000 años. ¿Cuántas generaciones podrían ser, hermanos? Si la gente tuviera hasta 100 años. 10 generaciones. 10 generaciones. Pero estará en el reino de Dios. Después de ese término de los 1000 años, entonces dice la Escritura que Jesús entregará al Padre toda potestad para sujetarse también a lo que Dios sujetó a él, para que él también tenga la participación en el reino eterno. Hermanos, con estos textos queda demostrado que Jesucristo también es Dios, por ser esencia del Padre. Juan 17:5 dice Jesús 17 en el verso 13: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces vino Jesús a nacer como todo humano, de una virgen, de una mujer. Y después de que él ya cumplió con su mandato de salvar a la humanidad por medio de su sangre, dice el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Déjame ver. Verso 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Dios en Jesús y Jesús en el Padre, para que sean la misma esencia. Son eternos. Ellos son eternos, hermanos. Nosotros somos finitos, nosotros morimos. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida en el reino de Dios, entonces nosotros también, hermanos, ya seremos infinitos, ya seremos como Dios, hermanos. Ya no habrá corrupción, nuestro cuerpo ya no dolerá. ¿Por qué? Porque ahora tenemos también la esencia del Padre y reinaremos con Cristo 1000 años. Y después de esos 1000 años, hermanos, si Dios nos permite, pasaremos también al reino eterno. ¿Cómo será la venida del reino de Dios? Esa es una pregunta interesante, ¿no le parece? ¿Cómo será la venida del reino de Dios? Porque hay una organización que dice que en 1844 ya vino Jesús, ya está aquí entre nosotros, y que entonces ya está reinando. Pero imagínense usted, si estuviera reinando, hermanos, no hubiese tantos asesinatos, tantas muertes, tantas guerras, tantas epidemias o pandemias. Pandemias fue porque abarcó todo el mundo, a todas las naciones. Eso es una pandemia. Y entonces, hermanos, aquí vemos ¿cómo será la venida del reino de Dios? Lucas 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 21, hermanos, por favor. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo de Dios para reinar? Versos 25 al 27. Dice así la palabra de Dios: porque habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
Habrá muchos acontecimientos, hermanos, que anunciarán la venida del Hijo del Hombre. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Hermanos, en la historia no se ha registrado este acontecimiento. Entonces, ¿ya está el reino de Dios aquí? ¿Que lo mencionamos como que el reino de Dios y el reino de los cielos? Estamos confundiendo las cosas. Porque aquí lo dice claro. Entonces vendrá el Hijo del Hombre entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya entonces, ya los que han creído, hermanos, los que han aceptado a Jesucristo en su corazón, verán a Jesús que baja en las nubes, hermanos, y que un grupo de hombres que han aceptado a Jesucristo suben a recibirle para que venga a reinar por 1000 años en la tierra. Entonces, hermanos, la pregunta ¿es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios? Pero muchos todavía seguimos confundidos, hermanos. Debemos de darle a cada tiempo su nombre, reino de los cielos, hasta que Cristo aparezca. Ahí termina el reino de los cielos y empieza el reino de Dios. El reino de Dios termina cuando Jesucristo, después de los 1000 años, entrega toda potestad al Padre. Entonces ya será el reino eterno. Porque muchos han dicho también que el reino de Dios es llegar también hasta la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que va a bajar del cielo y que se va a posesionar en la tierra. Y que nosotros no vamos a ir al cielo, hermanos, porque nosotros somos de la tierra. Entonces aquí en la tierra se consumará en nosotros el reino, primeramente este reino en el cual estamos, el reino de los cielos. Después el milenio, cuando Cristo venga, si vivimos, seremos transformados, y si hemos muerto, nos levantaremos resucitados para estar 1000 años con Cristo, y después el reino eterno. Ahí viene entonces, hermanos, la resurrección de los justos. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 20 de Lucas. Quiero que esto quede bien grabado en sus mentes, hermanos. Y si hay alguna duda, por favor, no se quede con dudas. Porque entonces usted tiene también que motivar a sus hermanos a que no confundan el reino de los cielos con el reino de Dios. Resurrección de los justos, capítulo 20, versos 35 y 36 de Lucas. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, 1000 años, hermanos. 1000 años. Y la restauración y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven los que han aceptado y viven en Cristo Jesús, hermanos. Qué interesante, ¿no le parece? Qué interesante. Y debemos dar manifestación de esto, hermanos, entre nuestros hermanos. Aquí tienen ustedes este estudio. Saquen las citas, analicen las citas y vean ustedes cuáles son las circunstancias que nos harán estar en el milenio y estar en el reino de Dios. Dice también la palabra de Dios en Mateo 19, 28,
cuál va a ser nuestra labor, hermanos, cuando estemos en el reino de Dios. Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, fíjese nada más lo que está diciendo el Señor Jesús. Por eso a mí, hermanos, me asombra que muchos hermanos confundan el reino de los cielos con el reino de Dios. Dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando Cristo venga, aquí lo dice más adelante, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, porque viene en su segunda venida, viene como rey y se va a sentar en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, dice el Señor a los discípulos, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya está reinando Cristo en el reino de Dios? Ya los apóstoles también los vemos como jueces en el reino de Dios. Y nosotros también, dice, pues nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con él 1000 años, dice Apocalipsis, que ya leímos. ¿Ya está reinando Cristo Jesús? ¿Ya somos nosotros reyes y sacerdotes juntamente con Cristo? ¿Verdad que no? Entonces vamos a distinguir el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que estamos viviendo ahorita, que por la gracia de Dios, en Cristo Jesús tenemos vida. Y cuando venga Cristo Jesús, esa vida se va a manifestar, viviendo con Él por 1000 años. Pero ¿qué pasa, hermanos, con qué manifestación se da, hermanos, para que nosotros estemos seguros que hay un reino que aún no está establecido? Vamos a ver el Salmo 37, perdón. Salmo 37. En Mateo 5 vimos, vamos a leerlo, Mateo 5, vemos que Jesucristo está dando unas bienaventuranzas y dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Permítame un momentito. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces estamos hablando de Salmo 37, 11. Vamos a ver qué nos dice en Salmo 37, 11, por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice así, fíjese, aquí Jesucristo está diciendo, hermanos, por eso la misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta en todo el que hace su voluntad, porque Dios le da entendimiento y sabiduría. Hermanos, la Biblia, hermanos, es tan extensa y quizás nos pudiéramos pasar quizás toda la noche, hermanos, leyendo, pero vean ustedes que, hermanos, Dios en su misericordia manifiesta a los hombres lo que será, hermanos, en un tiempo futuro. Aquí dice este verso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahorita no vamos a recibir la tierra por heredad. Ahorita, cuando muramos, bajaremos al polvo de la tierra y esperaremos a que Cristo venga. Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Ahorita hay paz, hermanos? Claro que no. Entonces no puede ser el reino de Dios, hermanos. Porque cuando Cristo venga. Entonces, hay otro texto también, dice así la Escritura. De aquí mismo.
Verso 9 de Mateo, de Salmo 37, verso 9. Porque los malignos serán destruidos. Fíjese, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Todavía no estamos heredando ninguna tierra, hermanos. Todavía no tenemos esa oportunidad de que Cristo esté reinando, hermanos. Hay otro verso, déjenme ver ahorita si lo encuentro. Verso 3 del capítulo 37. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué es lo que pide Dios? Justicia, misericordia y fe. Mire lo que dice el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermanos, ¿qué más pruebas queremos para decir que el reino de Dios no está aún establecido? Y que muchos predicadores dicen que sí, el reino de los cielos ya está establecido. El reino de Dios ya está establecido donde está morando el Rey Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No es así? Ahorita, como dicen muchos hermanos, que Cristo mora en nuestro corazón, sí, porque creemos, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero estamos ahorita en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, analicemos. El estudio de la palabra, hermanos, es necesaria para cada uno de nosotros para comprender lo que la Biblia dice. Y si usted está viendo este video, hermanos, por favor, si lo puede repetir, saque las citas y vea cuál es el reino de los cielos y cuál es el reino de Dios. Y mire usted este salmo, hermanos, que habla acerca de lo que será cuando verdaderamente Cristo esté reinando en la tierra como Rey. Los mansos heredarán la tierra. Y ahorita, aunque haya personas que sean mansas, que hagan justicia y misericordia y tengan mucha fe, hermanos, ahorita, ¿dónde están reinando? ¿Dónde están viviendo? En un mundo de caos, de violencia. Estamos viviendo, hermanos, una situación difícil, pero, hermanos, así sucedía en los tiempos de Noé. Hasta que Dios determinó que toda la humanidad tenía que morir por medio de agua. Y entonces vino el diluvio. Que no nos vaya también a nosotros, hermanos, a tomar desprevenidos la venida del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya vimos que es hacer la voluntad de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deseo, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que este estudio no quede a la deriva ni en el olvido, sino que analicemos todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña para que vivamos quieta y reposadamente. Gracias por su presencia, gracias por su atención. Deseando que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Excelentísimo y buen Padre Celestial, nuevamente, Señor, clamamos hacia el trono de tu gracia, para darte gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú has dado este libro inspirado por ti, para que el hombre, Señor, se instruya, para que el hombre tenga sabiduría, para que entienda cómo es que tú has hecho todos estos cambios y estos beneficios para la humanidad. Señor, estamos en el reino de los cielos, este reino donde tu palabra es predicada a toda la humanidad, y que cuando Cristo vaya a venir es porque ya se predicó en todo el mundo, hasta en los rincones más lejanos.
Hasta entonces vendrá Cristo Jesús. Mientras tanto, el hombre tiene oportunidad de salvación. Gracias, gracias por tu misericordia, Señor. Y los que podamos hablar de tu palabra a nuestras familias o amistades, Señor, permite que lo hagamos con ese deseo de servirte y alabarte, Señor. De tener esa necesidad de estar en el reino de Dios, de tu amado Hijo. Ahora, Señor, despídenos en paz. Permite que tengamos un sábado lleno de bendiciones y también tengamos, Señor, una semana de paz, de tranquilidad, de seguridad, porque confiamos en ti. Bendice a mis hermanos enfermos, bendice a mis hermanas enfermas, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos y a los niños. Y te pedimos, Señor, por José Cruz y también por nuestra hermana Vicenta y su familia. Ten misericordia de ellos, Señor, y permite que la próxima semana también podamos estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que a ti te agrada que el hombre se llene de conocimientos, pero de conocimientos de verdad. No de fábulas, no de oídas, sino que todo lo hacemos meditando en tu palabra y por tu divina misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, yo deseo que Dios les bendiga y puedan tener un sueño tranquilo. Y hermanos, que Dios les siga dando fortaleza, salud y vida. Y nos vamos primeramente Dios el próximo viernes. Paz a ustedes.